Bautista. Pero en el fondo lo que quiere es besar su boca negra, su boca muerta, y cumplir ese deseo funesto y morderla como una fruta madura. Salomé, en ella vemos todos los elementos más representativos del simbolismo. El mito de los decanatos y del decadentismo. Dice Herodes: mirad la luna, mirad la luna. Mireu la lluna. Quina lluna tan estranya, aquesta nit. Oi que té un aspecte molt estrany? Com una dona histèrica que va cercant amants. També va nua, completament nua. Els núvols la voldrien vestir, però ella els refusa. Trontolla entre els núvols, com una dona embriagada, ben segur que cerca amants. Oi que trontolla, com una dona embriagada? Oi que sembla una dona histèrica? La luna, símbolo del despertar del vampiro. La luna es la mujer vampira. Herodes es víctima de la atracción que siente por su hijastra Salomé, pero que en el fondo es conocedor de su fatal deseo. La luna, mujer insaciable, que no tiene bastante con un solo hombre. La luna, putilla perversa que va desnuda provocando a todos los machos inseguros de sus elecciones. La luna, mujer histérica, buscando amantes desesperadamente por todos los sitios. La luna, mujer borracha que se tambalea a través de las nubes con sus labios de su coño horriblemente abiertos. La luna, mujer menstruada cuyo olor produce náuseas a los simbolistas. Salomé Luna, que seduce al ser activo. Salomé Luna, es ella quien lleva las directrices, las riendas, los hilos del destino. Salomé Luna, es ella la que domina el hombre, la que se lo folla. Salomé Luna, mujer sedienta de sangre. Salomé Luna, la virgen, la vagina dentada. Salomé Luna, el beso culminante necrófilo. Salomé Luna, la fusión total del alma y del amor, que tan solo será posible a través de la muerte de la pareja imposible, de la pareja prohibida, de la pareja monstruosa, de la muerte del individuo. Salomé, monstruo terrible y horrible. San Juan Bautista o Johanna, o la reencarnación del artista simbólico, víctima de la crueldad insaciable de la mujer ninfómana. Hay que matarla. Hay que matar a todas las mujeres, dicen los simbolistas. No solamente a Salomé, sino a todas, a todas. Dice Salomé en la gran escena final, hablándole a la cabeza ensangrentada y cortada del Bautista, como si de un falo castrado se tratara. Has vist el teu Déu, Johanna, però a mi no l'has vist. El misteri de l'amor és més profund que el misteri de la mort. Només hem d'estimar l'amor. Y cuando ella dice, besando
la cabeza de la muerte. O potser és el gust de l'amor, això tan agre que sento en la teva boca. Diuen que el gust de l'amor és agre, que hi fa prop tant se val. Jo t'he besat la boca, Johanam, jo t'he besat la boca. I dice Herodes, mateu aquesta dona. Y dice Freud, lo siniestro, miedo a la castración, miedo a la muerte. Bueno, hemos llegado a un principio de un final. Ahora entraremos en un terreno mucho más salvaje, mucho más irreverente, mucho más auténtico. Aquí verdaderamente voy a hacer una invitación para que nos quitemos las máscaras y juguemos a soltar los monstruos. Entraremos con el mejor film de toda la historia, Saló, o los 120 días de Sodoma, inspirado en los textos del Marqués de Sade. Esa película no es nada, es completamente infantil y pueril, al lado de los textos del maestro, del perverso escritor del siglo XVIII. A veces dicen que la televisión, que el internet, que las técnicas actuales pervierten al ser humano. En el siglo XVIII no había nada de todo eso y puedo deciros que la mente humana era tremenda, tremenda. Luego os leeré algunos textos para que entréis en calor. Bueno, ¡ay, qué maravilla! Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción del film. He cogido algunas escenas de la película. La verdad que todas las escenas son muy importantes. Es que todas las escenas son trascendentes. Pero bueno, he escogido algunas. ¡Ay, qué divina me fala! Yo no hago fallas, yo hago esculturas. Bien, os haré una introducción. Mira qué hermosa yo, qué divina. Oh, yo soy narcisista, estoy enamorada de mí misma. Qué hermoso, Toro. ¿Veis? La fiesta nacional. Oh, qué hermosura. Bien, Pierpaolo Pasolini nace en Bolonia el 5 de marzo de 1922 y muere en Ostia el 2 de noviembre de 1975. Lo asesinan. Escritor, poeta, director de cine, en definitiva, un todoterreno, un grandísimo intelectual, alguien comprometido de verdad con las causas de su época y consecuente en su vida en todos los aspectos. Un artista. Nació en Bolonia y casualmente es una ciudad de una grandísima tradición política de izquierdas. Y irónicamente fue hijo de un soldado que se hizo famoso por salvar la vida a Benito Mussolini, fijaros. Así era ese tremendo dictador, ¿no? Cuando el joven Amateo Zamboni, un anarquista, quiso atentar contra la vida del fascista. Mire, empieza a escribir poemas, Pierpaolo Pasolini, a la edad de 7 años, y publica a los 19, mientras estudiaba en la Universidad de Bolonia. Bien, después de ser reclutado durante la Segunda Guerra Mundial y capturado por los alemanes, llega a salvarse y finalmente de la guerra se une ya directamente al Partido Comunista y bueno, en Ferrara se lo hace y es un convicto pues libertario. Lo que pasa es que es expulsado del partido al descubrirse su homosexualidad. Se tiene que decir que el 2 de noviembre de 1975, casualmente después de la grabación de esta película y de su estreno, en circunstancias no aclaradas todavía, fue asesinado.
Bien, su obra poética, al igual que su obra ensayística, al igual que su obra periodística, polemiza con el marxismo oficial y el catolicismo, a los que él llama dos iglesias, y le reprocha no entender la cultura y sus propias bases proletarias y campesinas. Juzgaba a sí mismo que el sistema cultural dominante, sobre todo a través de la televisión, crea un modelo unificador y globalizante que destruye en el fondo las culturas más ingenuas y valiosas de la tradición popular. Haremos un pequeño resumen, digamos, de su obra como cineasta, donde se inicia en el 61 con un neorrealismo, donde él explota aspectos de la vida cotidiana, en un principio sobre la comedia del arte, tentando un personaje marginal, la delincuencia, la pobreza, que arrastra esta Italia desde la posguerra, estableciendo un estilo narrativo y visual en el que predomina el patetismo, la ironía, sobre un humor grueso que a veces es sórdido en sus historias. Bien, empieza en el 61 con Atacone, luego la paradigmática obra del 62, Mamma Roma, plenamente neorrealista, que se convierte en una obra de grandísimo ejemplo y cine cumbre italiano del 60, con la magnífica Anna Magnani. En el 64 es cuando ya se empieza a abrir la polémica ya descaradamente con el Evangelio según San Mateo, donde Pasolini rompe con su trayectoria anterior neorrealista y directamente ya utiliza los pasajes de la Biblia, una lectura totalmente marxista, que muestra el Vaticano, porque Carlos II del 63 es condenado por irreverente y por iconoclasta, condenado a 4 meses de cárcel. Y casualmente después de la película, y después de estar preso y todo, el Vaticano en el 99, después de que la lectura de la película es totalmente marxista, dice que es el mejor film de las escrituras de vida de Jesús, como está el clero. Bien. Aquí empieza ya una trayectoria completamente reivindicativa y completamente comprometida de sus causas. A partir de aquí, con la película Pajaritos y Pajarracos del 66, el Edipo Rey del 67, el Teorema del 68, Pocilga del 69, donde ya que empieza él a ahondar en la psicología degradante del ser humano, obscena, perversa. Y ya directamente después de una incursión con María Callas en Medea, ya empieza con su trilogía a desatar todos los monstruos que iba dentro. A través de Camerón, los cuentos de Campori, Las Mil y una Noche, y ya definitivamente donde se llega al totum revolutum pasoliniano. El Convicto es el del 75, cuando convulsiona toda la sociedad italiana y hace que el autor sea objetivo de multitud de amenazas de muerte y presiones políticas. Mirad la trascendencia de lo que hoy vamos a ver aquí. Aquí en España esto estamos, vamos, súper prohibidísimo. Y hasta el año 80 no la vi. Bien. Saló o los 120 días de Sodoma, donde adapta en tono también autocrítico hacia algunos de sus propios pasajes de su propia obra anterior, y en la que adapta al Marqués de Sade con toda su crudeza. Yo tengo que añadir algo más, esto lo dice un crítico, no adapta, es un sucedáneo de los textos que luego os voy a, vamos, no os vais a librar de que os recita uno de los textos del Marqués de Sade, que después de haber contemplado unas escenas, vamos, Bocato y Cardenale. Bien, pues lo esposa con la mayor libertad que el creador haya dotado así nunca, desdibujando los límites convencionales y cinematográficos que encierran el erotismo, la pornografía, la expresión del sadismo, la provocación y la relación humana. Bien, esto no evita que tenga unas fuertísimas presiones y que, según una parte, digamos, de los críticos y comentaristas intelectuales progresistas italianos, piensen que detrás de la muerte de él haya habido una conspiración, digamos, de ciertas personas poderosas del gobierno que deseaban ver al director muerto, debido a que él pusiera